pasamos a la parte de gastrointestinal. Vamos a hablar entonces de todo lo que sería la neoplasia del tubo digestivo alto, que va a ser lo más destacado. Vamos a hablar de cáncer gástrico y también cáncer del esófago, ¿sí? Eso es lo que voy a hablar. Como sabemos, el cáncer gástrico es toda neoplasia, sea maligna o benigna, que se forma a partir del epitelio gástrico, sea ya sufriendo una transformación o que se forma a partir de un epitelio sano del epitelio gástrico que voy a estar hablando, ¿sí? Grandemente voy a diferenciar los tumores benignos y malignos que se pueden presentar a nivel gástrico, ¿verdad? Entre los tumores benignos, el más prevalente es el leiomioma, que es un tumor benigno que se forma de la capa muscular del estómago y suele ser benigno, suele ser muy pequeño y no suelen causar síntomas. Si causa síntomas es porque tiene mayor a 5 centímetros, puede causar una disfagia o una odinofagia, pero no suele ser maligno. Pero recuérdense que sí o sí se toma una biopsia en cualquier lesión que se observa, ¿sí? Ahí le pongo el pólipo adenomatoso. Hay varios tipos de pólipos, pero el adenomatoso es el único tumor o el único pólipo que puede llegar a tener una transformación maligna cuando tiene mayor a 2 centímetros. Por eso 2 centímetros. Exactamente. Y por eso le pongo rojo, porque a estos pacientes hay que hacerle seguimiento posterior. Se le hace la resección, se lleva anatomía patológica, pero se le hace un seguimiento porque puede llegar a desencadenar un carcinoma gástrico en el futuro, ¿sí? Cuando le pongo en rojito. Recuérdense, entre los tumores malignos, disparadamente el que predomina es el adenocarcinoma gástrico. Así que cuando yo le digo cáncer gástrico es igual a adenocarcinoma de gástrico, porque es muy poco la prevalencia de los otros tipos malignos a nivel gástrico. Y como el pólipo viene de adenomatoso, ¿verdad? Hay que asociar con el adenocarcinoma de gástrico, ¿sí? El único tumor benigno que puede llegar a desencadenar el adenoma gástrico es el pólipo adenomatoso, entonces, ¿sí? 90-95% de todas las neoplasias gástricas. Tenemos los otros, si se recuerdan, el linfoma de Malt, que es causado también por el Helicobacter pylori, porque ellos estimulan las células T y hacen que se forme este linfoma de Malt, ¿verdad? Pero solo del 5%, así que muy baja la prevalencia. La mayoría de los pacientes, como le digo, todos tienen adenocarcinoma. Puede ser carcinoides, también 3%, tumor del estroma, que es el leiomiosarcoma, y lo que suele ser frecuente es la metástasis de otro órgano al estómago. ¿Y cuáles son esos órganos que suelen hacer con frecuencia metástasis a nivel gástrico? Principalmente mama y pulmón, pero también puede ser ovario, colon y también testículo. Lo que quiero que fixen es cuáles son los tipos de cáncer que suelen hacer metástasis gástrico, cuáles pueden ser los otros tipos malignos, pero disparadamente el adenocarcinoma, ¿sí? Vemos que a nivel mundial, dependiendo de la literatura, el cáncer gástrico está en el quinto a sexto nivel de los cánceres más prevalentes a nivel mundial, ¿sí? Ahí está el cáncer gástrico. Y la parte de sexo y mortalidad, van a ver que disparadamente se ve más en los varones, ¿sí? Y la mortalidad es altísima. Y vamos a estar viendo por qué es alta la mortalidad. Los factores epidemiológicos disparadamente en Asia. Si saben, si leen los estudios son mucho más avanzados hacia Asia porque ellos tienen muchísima prevalencia de padecer cáncer gástrico. Los únicos países que hacen el screening del cáncer gástrico, por eso suelen ser Japón y Corea. El resto, nosotros por ejemplo nunca hacemos screening de
cáncer gástrico, ¿verdad? Porque es más baja la prevalencia. Hacia allá, como es disparado, sí se hace el screening del cáncer gástrico. Entonces la incidencia es mucho más alta en Asia, como pueden ver, el 75% se produce hacia allá. En segundo lugar le sigue Europa, ¿verdad? Y los otros en Latinoamérica se suele ver más en Chile y Perú, ¿sí? Por Latinoamérica. Pero es más predominantemente en Asia. Como pueden ver, en azulcito suele ser lo que sería el cáncer gástrico, ¿sí? Más hacia Asia. Como epidemiología, leí que es mucho más frecuente en los varones, una relación de 3 a 1, se suele presentar a mayor a 50 años. Suele ser un poco más rara a menor de esa edad. El pico de incidencia va de 65 a 75 años. Pero le voy a mostrar que hay un tipo de adenocarcinoma que se suele presentar en edades más tempranas, ¿sí? Pero la prevalencia en sí de todo cáncer maligno es a partir de los 50 años y se va aumentando con la edad, ¿sí? Los pacientes que tienen familiares de primer grado tienen mucho más riesgo de hacer cáncer esofágico, cáncer gástrico, en 2 a 3 veces más, tiene más prevalencia, ¿verdad? Y el cáncer gástrico está asociado con el grupo sanguíneo A. ¿Y dónde es más prevalente el tipo sanguíneo A? Hacia Asia. Acá en Latinoamérica la mayoría es O, ¿verdad? Creo que O es predominante en Latinoamérica. Sí, la mayoría son O cerrados, ¿verdad? ¿Vos sos A? ¿O A también? O negativo. A negativo. O negativo. O negativo. A también. Ah, es bastante A. Eu sou A negativo. A negativa. Eu era O, mas depois eu descobri que eu sou A. O positiva não. Ai, Lívia. Eu não sei. Tem que saber que todo mundo é O positivo. Só tem 3 O negativo. Eu e 2 irmãos. Mira, yo soy B. Yo soy B. ¿Verdad? Yo soy B. Bueno, entonces el tipo sanguíneo A tiene más prevalencia de desarrollar entonces los plaquetas sanguíneas, ¿sí? Está asociado, vamos a ver que hay un tipo de adenocarcinoma que se asocia más a los factores ambientales y nutricionales, y el otro tipo está afectado más a lo genético. Voy a hablarles más adelante, ¿sí? Los alimentos que más suelen presentar estos factores de riesgo son los alimentos que tienen mucha sal, los nitratos aumentados, ¿sí? Las nitrosaminas. Por eso hay que evitar esos alimentos. También el consumo de alcohol, consumo de bebidas calientes. Recuérdense que los pacientes que los hacia Rusia, Asia, consumen muchísimas cosas calientes. Yo por eso lo llamé diagnostiqué, tengo prevalencia de cáncer, ya voy a tener. Y yo súper hago infusión así tipo caliente. De mañana café, te voy a hablar de té y coca. Por eso, ya dije lo que bueno, los pacientes que hacen uso de tabaco también, y los factores. ¿Por qué creen que los pacientes que tienen poca ingesta de frutas y verduras? Porque está asociado al cáncer gástrico. No quería hablar un poco más adelante. Porque a ciência ajuda a alcalinizar o pé. ¿Cómo? Sistema inmunológico que. Más o menos va por ahí. Más, pero ya hablaré más adelante. Sí, va. La epidemiología, como podemos ver, en el sexo masculino va en el tercer lugar porque es más predominante en varones, y en quinto lugar en las nenas, ¿verdad? Y todo mayor a 55 años. La mortalidad es el segundo cáncer que más mata en el mundo, porque cuando nosotros descubrimos ya es muy invasivo. Yo quería mostrarles la precocidad avanzada del poder. Por eso lo que en los primeros países asiáticos ya hacen el screening, ¿verdad? Esto también quiero que sepan, la localización más importante de los cánceres donde se presenta es en el ano, ¿sí? Ahí va 50%. Después, caries. ¿Por qué creen que el caries? Ahí el tumor tiene asociación con el esófago red, en los carcinomas de la función esófago-gástrica, donde ocurre más el adenocarcinoma, ¿sí? En tercer lugar se va la curvatura menor, después el fondo y después el último la curvatura mayor, ¿sí? Esto es lo que le dije, el cáncer gástrico se divide
divide también en cáncer gástrico precoz y avanzado. La precoz se denomina toda esa neoplasia que abarca hasta la submucosa. Así es que los pacientes a veces ni tienen síntomas, ¿verdad? Suelen ser asintomáticos. Esos son todo lo que sería el T1, porque el T1 va hasta la submucosa, como vamos a ver en la parte de la estratificación. Y todo eso que va más allá de eso ya se considera un tumor avanzado. Por eso le escribí en primer lugar, porque ellos detectan acá el cáncer y ya le hacen su tratamiento quirúrgico. Por eso lo que ellos tienen más avanzado en su estudio también, ¿sí? ¿Es siempre asintomático? No siempre, pero la mayoría de las veces asintomático. Porque abarca solo las submucosas, mira, hasta acá no llega. Debe ser una ulcerita o un pólipo así pequeño, así, y eso ya es el precoz. Y todo esto de aquí para arriba ya es lo más invasivo, es la etapa donde nosotros acá en Latinoamérica encontramos, ¿verdad? Ya que no tenemos el espíritu. Quiero que sepan esta clasificación macroscópica que se llama clasificación de Bowman, que se puede preguntar muchísimo en el examen. Esto es macroscópico, por endoscopía lo que vas a ver o lo que vas a encontrar. El tipo de tumor puede ser vegetante, ulcerativa o infiltrante. Obviamente el vegetante va a ser la forma polipoidea, que es el tipo 1, que sale protruye hacia afuera, ¿verdad? Eso sería el tipo 1, el polipoide. El tipo 2 sería la ulcerada, pero con los bordes bien delimitados y no tan infiltrados como el tipo 3, que ya es una ulcerativa con los bordes ya bastante infiltrados y mal delimitados. El 4 ya es cuando hay una linitis plástica, se dice cuando ya está afectado toda la mucosa gástrica, ¿sí? Una infiltración difusa, ya eso se le considera una linitis plástica. La tipo 5 es cuando la lesión no se puede ser clasificada con ninguno de esos. Adivinen cuál es el tipo donde más frecuentemente se suele hacer el diagnóstico en nuestro médico. ¿En qué estadio? No. Tipo 3. Es el tipo histológico, la clasificación macroscópica que más se encuentra cuando nosotros ya hacemos el diagnóstico. Así que está bastante infiltrado, ¿verdad? Ya está un poco más avanzado. Mas isso também porque o paciente demora para se consultar ou não? Porque ellos no tienen síntomas para consultar. Ese es el problema. Ellos casi no presentan síntomas y por eso ellos no consultan. Y cuando ya consultan, ya está bastante avanzado. Por eso lo que el tema del cáncer gástrico es tan invasivo y ya se descubre muy tarde. Otro tipo. ¿Cómo? No, yo ya sí, ya me iría a apartamento copia. Ya me iría a apartamento copia. Ai, doutor. Vai mais devagar. Bueno, ahora Tá muito rápido. el tipo macroscópico que vimos que es de Bowman, y ahora hay la otra clasificación que es microscópico, que va a ser tipo intestinal y difuso, que eso quiero que sepan diferenciarme entre los dos, ¿sí? El tipo intestinal ocurre cuando hay un cambio del epitelio normal gástrico, ocurre una metaplasia intestinal. ¿Cómo sería la metaplasia intestinal a nivel gástrico? ¿Qué pierde el epitelio gástrico? Bueno, ¿qué tiene el epitelio gástrico que no tiene el epitelio intestinal? Não seria o fundos assim? Ahí está. La mucosa, la protección de la mucosa del pH. Porque el intestino no recibe tanto ácido como el gástrico, entonces no necesita esa protección de muco. ¿Qué pasa en los pacientes que tienen afectación? Pierden el moco protector y se queda parecido a la mucosa intestinal. Por eso se le denomina metaplasia intestinal. Así es que todos los pacientes que tienen el tipo histológico de adenocarcinoma intestinal, el epitelio columnar normal del estómago se pierde esa mucosa y se convierte en una metaplasia intestinal. A diferencia de lo que ocurre en la forma difusa, que nace del epitelio normal del estómago y no necesita una lesión precursora. Por ejemplo, como vamos a ver, el tipo intestinal, como hay metaplasia, va a haber un cambio histológico de la célula, ¿verdad?
y vamos a ver las lesiones premalignas que le llevan a eso, a diferencia de la difusa que ya nace malo del comienzo, no hace falta que sufra un cambio histológico. El de la célula normal del estómago, él se va a quedar malo, él ya va a ser algo malo de nacimiento. El otro por lo menos intenta no ser, ¿verdad? Primero nace, tipo, sufre transformaciones, lesiones que llevan a eso. Como le dije, el tipo intestinal está más asociado a factores ambientales y nutricionales y es lo que más prevalece. El más frecuente es el tipo intestinal. Y la difusa está asociado a lo genético, como podemos ver, ¿sí? Y tiene un peor pronóstico. Entonces, esa es la gran diferencia entre ellos dos, ¿sí? A difusa está mais associada à genética. A la genética. E o intestinal? A ambientales y nutricionales, porque ellos tienen, y también agresiones como el Helicobacter pylori, vamos a ver que ellos sufren, ellos tienen lesiones premalignas, ¿verdad? Que ellos predisponen. Ese sería un cuadro para, más o menos para diferenciar entre los dos tipos histológicos que se ven. Como le dije, el tipo histológico sufre un cambio de epitelio y el otro nace de un epitelio normal del estómago. El sexo, el tipo intestinal es más frecuente en varones y en difuso hay literatura que dice que en la mujer es más prevalente, pero si leen otra literatura van a ver que todavía es el hombre también, ¿sí? Todavía no hay diferencia que hombres son las mujeres. El tipo intestinal está más asociado a los factores ambientales y nutricionales, a diferencia del tipo difuso que está afectado más a la genética y al tipo sanguíneo grupo A, ¿sí? La afectación de la localización, el tipo intestinal suele afectar más el antro, cardio y también el cuerpo. Y el tipo difuso suele afectar más el cuerpo en sí. El crecimiento, el tipo intestinal suele ser más vegetante, entonces el polipoide, ¿sí? Y el ulcerativo, el difuso suele ser más infiltrante e invasivo, por eso tiene mal pronóstico, porque el otro protruye hacia la fuera de la mucosa y el difuso invade todas las capas, por eso tiene el peor pronóstico, ¿sí? La diseminación, el tipo intestinal suele ser más por la vía peritoneal, ¿sí? Y el otro suele ser más por diseminación por vía hematógena. El tipo intestinal es la tipo hematógena y el difuso es la tipo linfática, que vamos a estar viendo cuáles son los síntomas que suelen presentar dependiendo de la vía linfática. Como le dije, la metástasis suele ser más nodulares, porque es más polígono, y el otro más infiltrativo y difuso. Recuérdense entonces, el difuso invade más, es más maligno y es genético. Estos son más o menos los factores de riesgo que llevan al tipo intestinal, porque el intestinal tiene que haber una lesión, una agresión previa para producirse, ¿verdad? El principal remedio es el Helicobacter pylori, porque él produce una atrofia. ¿Se recuerdan de la gastritis atrófica que producía? Ellos producen una gastritis atrófica y y es más frecuente en la parte intestinal. Cuando hay una atrofia de la mucosa gástrica, ¿qué pasa? Hay una disminución de la secreción de los ácidos, hay una hipocloridia o acloridia. ¿Y a qué favorece cuando uno tiene disminución del ácido gástrico? ¿Para qué nosotros teníamos el ácido gástrico? ¿Por qué solo el Helicobacter pylori podía vivir ahí? Aparte de toda la digestión que podía hacer, él protegía que no haya una flora bacteriana. ¿Por qué? Porque la bacteria es el que desdobla del nitrito a nitrosaminas y el N-nitrato es un cancerígeno prevalente para desarrollar el cáncer gástrico. Ese sería más o menos el mecanismo otro mecanismo por el cual produce el cáncer gástrico, ¿sí? Él mismo, así mismo, él tiene la ureasa, que es la urea, amonia y el amonia es citotóxico y el bicarbonato es el que forma la película, ¿sí? Esto sería más o menos el esquema que yo creo que ya les mostré. El paciente se infecta de Helicobacter
una gastritis primeramente una superficial, después ya lleva una gastritis crónica, atrófica. Eso sufre después una metaplasia porque él intenta regenerar ese epitelio, pero mientras produce esa regeneración y regeneración, llega una metaplasia, displasia y un cáncer gástrico, y predominantemente el tipo intestinal, ¿verdad? Otros factores que están asociados a desarrollar el tipo intestinal, les dije que es los ambientales y dietéticos. ¿Qué tipo de dieta? Dieta aumentada en sal, ¿sí? Todo eso, carne ahumada, vinagre, soja, como saben, los asiáticos consumen mucho el shoyu, ¿verdad? Que es salsa de soja, que es tiene muchísimo sodio. Pescado, no tanto pescado, pero la carne seca. ¿Cómo se llama el charqui que comemos nosotros? Bueno, eso también predispone porque tiene muchísima sal, por eso también no es bueno. La comida frita, alta en grasa, carne roja, gaseosa, café, alcohol, todo eso también predispone, ¿verdad? Y los factores protectores son pescado fresco, fruta, verdura y verdura. ¿Por qué fruta y verdura? Porque la gente que tiene dieta pobre de fruta y verdura suelen desencadenar el cáncer. Porque la vitamina C es un factor protector, porque él no deja que las bacterias que están aumentadas en la flora conviertan ese nitrato en nitrosamina. Ellos inhiben la vitamina C, inhibe eso y no aumenta el N-nitroso, que es el cancerígeno. Por eso hay que consumir frutas y verduras, ¿sí? Por eso los pacientes que tienen... Por causa da vitamina C. Exactamente. Seria associado também às frutas e verduras terem uma quantidade de água que pode combater a ingesta de sal? También es por esa parte, pero más por la parte de la vitamina que nos deja que se convierta el nitrato en nitrosamina. Ese es su mayor factor que tiene porque es bueno consumir frutas y verduras en estos pacientes. Doutora, essa primeira carne de o que? Carne ahumada? Creo que carne defumada, Ah, defumada. lo que le dicen en portugués. ¿Carne defumada? Uma delícia. ¿Qué tipo son estos pacientes que hacen infusiones calientes? Y ahí yo me incluyo, ¿verdad? Y bueno, yo tengo predisposiciones. Los pacientes que hacen infusiones calientes, ¿quiénes son otros pacientes? Ingestas, como dijimos, ya en alto contenido de sal, nitratos y aminos aromáticos. Esos conservantes, como salame, salchicha, esos también son mortales, ¿sí? Presunto. Esos son malísimos. Veneno. Esto fue lo bueno que leí. Los nitratos se recuerdan a nitratos por la bacteria. El nitrato se convierte, ¿verdad?, en nitrosamina y liberan después lo que es el nitroso, que es el cancinógeno. Ese más o menos es la fisiopatología, ¿sí?, de la dieta. Y los factores genéticos suelen ser más prevalentes en el tipo difuso, pero en el tipo intestinal también tienen prevalencia en los pacientes que tienen familiares de primer o segundo grado, también tienen prevalencia de desencadenar cáncer. Los pacientes que tienen poliposis adenomatosos familiares, cáncer colorectal no poliposo y pólipo juvenil también tienen asociación a desencadenar un cáncer gástrico tipo intestinal. Más adelante, pero con mucho más bajo su frecuencia, el que más está asociado es el pólipo adenomatoso familiar, ¿sí? Este más o menos sería la fisiopatología que lleva al cáncer gástrico. Hay una afectación por el Helicobacter pylori que causa la gastritis atrófica, o sea, ya por algo genético, ¿verdad?, lleva una gastritis por la parte autoinmune también. ¿Se recuerdan de la gastritis tipo A, autoinmune, que causa también una gastritis atrófica? También puede ser llevar una gastritis atrófica, hace una metaplasia intestinal, hace una displasia de bajo grado que se convierte en alto grado al final y desarrolla un cáncer del tipo intestinal, ¿sí? Entonces, el tipo intestinal es la neoplasia que tiene una lesión premaligna. Ellos sí tienen una lesión premaligna y después se convierte en algo maligno. Esto es más o menos lo que le dije de la gastritis atrófica. Sufre una gastritis atrófica, una hipoclorhidria o aclorhidria, hay aumento de la gastrina, hay aumento del crecimiento bacteriano,
Hay aumento de la gastrina, pero no produce ningún ácido porque está totalmente atrofiado las células parietales, no hay producción de ácido, lleva al crecimiento bacteriano y formación del N-nitroso, ¿sí? Una de las lesiones premalignas que puede llegar a desencadenar el tipo intestinal son los pacientes que se hacen una gastrectomía previa. Esos pacientes que se sometieron a una gastrectomía, después de 15 a 20 años, el remanescente del estómago suele producir cáncer gástrico. ¿En dónde produce? Donde se hace la anastomosis. Ahí sufre una metaplasia. Donde se hace la anastomosis, se sufre una metaplasia y tiene tendencia a desarrollar el cáncer gástrico, ¿sí? Por eso lo dice. Pero el 5%. Y justo había una compañera en la clase pasada que se hizo, creo, la gastrectomía. Estaba en sala y yo dije, bueno, esta parte voy a saltar porque le hacía 6 años que ya se operó. Y justo le dije eso y la sobrevivía en 2 años, 10%. Bueno, voy a saltar esta parte, le dije yo a ella. Ella estaba con miedo y se quería hacer su rastreo. Pero sí, tienen predisposición a desarrollar el cáncer gástrico de tipo intestinal. Y la otra lesión es premaligna. Si se recuerdan, la enfermedad de Meniere que vimos en la parte de gastritis o gastropatía, hay una hiperplasia de la mucosa gástrica y forman los pliegues enormes. Si hay una hiperplasia, predispone a una displasia y una metaplasia. Y en 15% también está asociada al tipo intestinal. Doutor, o que é esse Menexer mesmo que eu não... Una enfermedad gástrica donde hay una hipertrofia de la mucosa gástrica. Ellos forman un pliegue. Nosotros tenemos los pliegues normales gástricos. Eso se queda así, hiperpliegue se queda enorme, una hiperplasia lo que produce. Y se queda, como hay una hiperplasia, también predispone a llevar a un cáncer porque hay cambio de hay producción más de las células, ¿verdad? Y esta enfermedad está asociada al 15% en presentar el tipo intestinal del cáncer gástrico. Y nuestra estrella de siempre, la úlcera gástrica, ¿sí? El 25% de los pacientes que tienen cáncer gástrico tienen concomitantemente o tienen una historia previa de úlcera gástrica. ¿Por qué entonces tanto se da? ¿Por qué se hace el seguimiento de los pacientes que tenían o tuvieron o tienen cáncer úlcera gástrica? Porque tienen muchísima prevalencia de desarrollar por la regeneración crónica que ellos tienen. Entre esas regeneraciones puede sufrir una alteración y ser algo maligno. Bueno, ese era todo el tipo intestinal, ¿sí? El tipo difuso dijimos que nace de las células normales, no tiene una lesión premaligna. Tipo, no hay una atrofia, no hay una metaplasia, no hay un cambio histológico antes de que ocurra el tipo difuso. Como dice ahí, no tiene lesión precursora, está más asociada al tipo sanguíneo A y 30-50% suele ser hereditario. ¿Y cuál es la mutación genética que presenta? La caderina E. La caderina es la mutación que presentan estos pacientes, ¿sí? Por eso suele ser más genético. Y es más prevalente en este tipo difuso para las mujeres y en edades más jóvenes. Se recuerdan que la invasión era más infiltrante y agarraba toda la mucosa, por eso tiene mal pronóstico y cuando descubrimos ya estamos bastante avanzados. Entonces es genético, más las mujeres, edades más tempranas, mal pronóstico por la invasión de la mucosa gástrica, ¿sí? Quiero que sepan esa parte también. Y la caderina es la mutación que tienen estos pacientes. É mal pronóstico Por invasión, ellos invaden mucho a la mucosa gástrica, por eso tienen mal pronóstico. Bueno, siguiendo las manifestaciones clínicas del cáncer gástrico, ¿por qué es tan avanzado? ¿Por qué nosotros lo descubrimos ya tarde? Porque 80% son asintomáticos. Por eso cuando ellos tienen síntomas y ya estamos bastante tomados por la patología, por eso tienen mal pronóstico, ¿sí? Los síntomas suelen ser parecidos a la úlcera péptica. ¿Se recuerdan qué síntoma presentaba la
la úlcera péptica. Los principales, los síndromes pépsicos, ¿cuáles son? ¿Otro? Dolor de epigastro, né? Ardor, los síndromes dispépticos son tres, ¿sí? Disfagia, ¿verdad? Otro, ardor en la región o molestia en la región epigástrica, saciedad precoz, ¿sí? Esos son los síndromes dispépsicos. Bueno, entonces los pacientes presentan los síntomas dispépsicos, aparte de los otros síntomas como náusea, vómito, sea ya una hemorragia, complicaciones, ¿sí? Esas son las complicaciones de la hemorragia digestiva alta. Pueden presentar igualito, pero lo más predominantemente de todo cáncer es pérdida de peso. Y la pérdida de peso en estos pacientes es muy marcante. ¿Por qué creen que es muy marcante la pérdida de peso en los pacientes con cáncer gástrico? Con sexo alimentar. Uno, porque no se puede nutrir. Otro, por el aumento del metabolismo por el cáncer que le consume totalmente. Entonces ellos su pérdida de peso es bastante marcado y sufren mucho los pacientes. ¿Ustedes ya vieron los pacientes con cáncer? Yo creo que el cáncer gástrico es el cáncer que uno más sufre en la vida. Es muy doloroso el cáncer gástrico. La gente así tipo, los pacientes que tienen cáncer gástrico, ellos mismos te piden para que vos le quites la vida algunas veces porque ellas no aguantan el dolor. Así, vos le haces la infusión de morfina y ya no le pasa, después ya tenés que sedarle muy sufrido el cáncer gástrico. Bueno, entonces la pérdida de peso es más marcada entre los síntomas por los dos factores más predisponentes, ¿verdad? El dolor abdominal persistente, el dolor epigástrico, suele presentar, a veces no lo más solo epigástrico, ya suele ser todo el abdomen cuando ya es muy avanzado, suele presentar náusea y vómito, anorexia, disfagia, melena, saciedad temprana y sangrado. Este más o menos por orden de porcentaje es lo que más se observa. 62% sería pérdida de peso, 52% sería dolor abdominal. Después viene náusea, 34%, disfagia en 26%, melena en 20%, ellos suelen producir hemorragia digestiva alta, ¿verdad? Por eso presentan melena, saciedad precoz en 18% y dolor tipo ulceroso en 17%, pero el más prevalente es la pérdida de peso. Las manifestaciones clínicas pueden cambiar dependiendo de la localización del tumor, ¿sí? Si se presenta en el antro, va a producir saciedad temprana y vómito. ¿Por qué creen? Caria está ahí arriba. Antro ¿dónde está? É porque não passa. Exacto. Hace más o menos una estenosis pilórica, así diciendo, ¿verdad? Se queda obstruida la parte distal. Entonces el paciente se queda con la comida estancada dentro del estómago. Exacto. Y tiene una saciedad temprana. Y como tiene aumentado, lleno de cosas adentro del estómago, se le predispone al vómito, ¿sí? La regurgitación. Y tumores en caria causa disfagia. ¿Por qué? ¿Dónde está el caria? Porque está arriba. Y no consigue pasar lo que está en el esófago del estómago, entonces se queda con esa disfagia, ¿verdad? El dolor al tragar. Suele presentar fístulas gastrocólicas y suelen presentar herpes fecal, por ejemplo, pero eso ya en las complicaciones cuando fistuliza, ¿verdad? Otras manifestaciones clínicas ya más avanzadas son la hemorragia digestiva alta, anemia por deficiencia de hierro, masa palpable, pseudoacalasia y la úlcera gástrica concomitante ya con el cáncer suele presentar. Más de todo más avanzado, ¿sí? La metástasis, esto creo que se grabó, el lugar de metástasis más frecuente del cáncer gástrico es a nivel hepático, pero también puede ser por el ovario, médula ósea, sistema nervioso, hueso, pulmón, tejidos blandos. Esto suele ser pregunta de examen. Cuando hacen una diseminación por continuidad o por la parte linfática, suele presentar lo que se llama el nódulo periumbilical, el nódulo de la hermana María José. En 1940 y pico había una hermana
homenaje a esa hermana, se le puso su nombre, nódulo de María José, ¿sí? Cuando hace metástasis en ovario, el cáncer gástrico hace una metástasis en ovario, se llama tumor de Kluckenberg, ¿sí? ¿Cómo se llama el tumor? La metástasis a ovario, el cáncer gástrico que hace metástasis a ovario, se llama Kluckenberg, ¿sí? Y hay un nódulo de Virchow que no es patognomónico del cáncer gástrico, pero se observa en muchos pacientes con cáncer gástrico, que es el nódulo supraclavicular del lado izquierdo, ¿sí? De ese lado del nódulo. También está el nódulo del Brillantes, que se ve el nódulo en la axila izquierda también, ¿sí? Cuando se llama el signo del Blumer, cuando vos haces el tacto rectal y vos sentís una masa en el fondo del sangre, se llama señal de Blumer. También puede causar una ascitis cuando hay infiltrado de la parte hepática, y cuando ya es muy avanzado y llega a una insuficiencia hepática, suele presentar la ictericia, ¿sí? También es muy difícil que haya la masa palpable en hígado, porque el infiltrado a nivel hepático suele ser difuso, no suele ser así tumoral, así bien localizado. Por eso es difícil que haya esa masa palpable, pero sí se describe. Este es el Virchow y este es el nódulo de la hermana María José. El cáncer gástrico presenta muchísimos síndromes paraneoplásicos. Não dá tempo. ¿Qué era el síndrome paraneoplásico? Para lo que se recuerda. ¿Qué era? É uma síndrome que não são signos assim, patognomônicos da neoplasia, que é um paralelo à neoplasia. Síndrome paraneoplásico es todo síntoma que se ocurre por un cáncer por estimulación o liberación de una hormona o proteína que estimula ese proceso, ¿sí? Entonces, ese sería el síndrome paraneoplásico. ¿Cuáles son los síntomas paraneoplásicos que se suelen ver frecuentemente en cáncer gástrico? De la parte dermatológica se ve la queratosis seborreica, que se llama signo de Lesser-Trelat, y la acantosis lírica. Ninguno de estos son patognomónicos, le digo lo, pero se suele observar mucho en algunos pacientes que tienen cáncer gástrico, ¿sí? También suele presentar la nefropatía membranosa, anemia neumolítica microangiopática, la tromboflebitis migratoria, que es por síndrome, se llama síndrome de Trousseau, y la síndrome nefrótica. Así que el cáncer gástrico da muchísimos síntomas paraneoplásicos. Estos son algunos de los síntomas que más se observan, pero ninguno de estos son patognomónicos de la enfermedad, ¿sí? Como le dije, el screening nosotros no hacemos nuestro medio, pero así se realiza, y ellos suelen diagnosticar en el nivel precoz y le tratan, y por eso tiene mejor pronóstico, porque como vimos, allá la prevalencia es altísima. Y todo en salud también va de la parte económica también, ¿verdad? Porque se vio, para nosotros acá en Latinoamérica no hay beneficio, porque no hay mucha gente que desarrolla el cáncer gástrico, a diferencia de ellos. En Japón es mejor hacerle a todo el screening, le sale más barato que después llevar a algo paliativo o a algo tratamiento quirúrgico que ya tiene un mal pronóstico. Por eso por el riesgo que ellos tienen, le hacen el screening. ¿Verdad? Todo también en salud también incluye la parte económica, porque nada es barato en salud. ¿Sí? ¿Cómo no se hace screening, nosotros no hacemos screening. El diagnóstico, ¿cómo se realiza? Como toda enfermedad. Primero, los factores de riesgo. ¿Cuáles eran los factores de riesgo? Depende. Tipo difuso y tipo intestinal. ¿Cuáles eran los factores de riesgo?
biopsia, sí o sí. ¿Cuántas biopsias se toman? Sí. Por lo menos 5. Mayor a 5 es lo ideal. Porque se vio que cuanto menos tomas muestra biopsia, tenés unos 70% de especificidad. Cuando vos tomas mayor a 5 tomas de biopsia, tenés una especificidad del 98%. Cambia muchísimo. Por eso se toma por lo menos mínimo 5, ¿verdad? Y siempre se tiene que hacer estudio para Helicobacter pylori, porque vos le tenés que tratar a esos pacientes. ¿Cómo? Tenés que hacer el test de, bueno, no el test de aliento, te voy a quitar, hacer la tinción directa del Helicobacter pylori. Porque ya que vas a quitar, ya le vas a hacer la biopsia, mandar para la tinción directo de la mucosa. Y tal con contraste. ¿Para qué yo hago tal de contraste en estos pacientes? Ya se hizo Para la, ver si tem estenose. ya se hizo la endoscopia digestiva alta, se hizo la biopsia, me vino adenocarcinoma de gástrico. ¿Por qué me pido una tomografía con contraste? ¿Y de dónde? Eu acho que é estenose, porque daí vai ver se tem, por exemplo, uma célula calagem ou se tem estenose de cardio ou do piúro. Puede ser, pero ¿qué se hace en todo cáncer? Que es la parte más chata. Ah, tá, para aparecer o maligno, não é? Estadiamento. Ahí está. La estadificación, por eso se pide. ¿Y de dónde pido? ¿Del tacto en contraste? ¿De dónde? ¿Dónde pido la tomografía? Tomografía con contraste para ver si hay, para clasificar TNS. ¿Pero de dónde pido? Acho que. Doutora, não sei, tem uma dúvida, mas acho que vai ter que pedir no estômago e no intestino, né? Porque faz mais aplasia, mas tem que descartar as duas. ¿Dónde se hace la tomografía en los pacientes con cáncer? Abdominal. ¿Otro? Uno A, un KM. Tórax. Por eso en los pacientes que tienen cáncer se hace un barrido tomográfico, ¿sí? Se hace pulmón, tórax, abdomen, pelvis. Si tiene alteración neurológica a nivel central, pero se hace un barrido completo porque busca la parte de afectación del N y M también, la parte linfática y la parte de metástasis a distancia. No, de todo se hace. Los pacientes con cáncer se hace un barrido tomográfico completo para la clasificación de NM, ¿sí? Doutora, aquele PCI lá de corpo inteiro seria essa funcionaria da mesma forma? ¿Cómo? PCI de corpo inteiro. Mira, la tomografía de contraste no siempre está indicada la PET scan. Claro que la PET scan es el mejor de todos, pero no hay en todos los centros. Cuando vos tenés dudas, cuando le realizás la tomografía con contraste y seguís con dudas, vos podés solicitar el PET scan, ¿sí? Para eso sirve el PET scan. Pero siempre es mejor el PET scan, pero el PET scan no hay en todos los lados. Yo es lo que te dije. Yo el PET scan te he visto en 5 pacientes recién. Yo PET scan he visto solo 5 pacientes que yo he visto de cáncer. Después nadie tiene PET scan. Todo es tomografía con contraste. Bueno, y los laboratorios que suelen estar antes a los pacientes suelen ser anemia. ¿De qué tipo? Hemolítico. ¿Cómo? Hemolítico. Puede ser si hacemos ¿Y qué tipo? Pode ser que eu. ¿Cómo se da la ferropía? ¿Qué tipo de anemia? Colocou um microcídio. Micro. Não, é má. Y yo siempre le digo, yo para mí que le enseñé la palabra mágica de toda mi vida. Depende. ¿Por qué depende? Mi paciente puede ser por enfermedades crónicas. ¿Y qué tipo de anemia tiene enfermedades crónicas? Normo. Ah, não. Enfermedad crónica. Sí, paciente alcohólico. ¿Qué tipo de anemia tengo? Alcoólico. Aquela que é vitamina B12, né? Que é megalobástica. Macrocítica. ¿Por qué macrocítica? Ya saben por qué se queda. ¿Por qué se queda grande la enzima? Los pacientes que tienen déficit. Porque ellos no tienen la división celular, ¿sí? Ellos no tienen división celular, crece y se queda grande. Não é, doutora, é que as nossas aulas de hemato só vimos célula. De um anemia. Bueno, y por hierro. Y hierro, porque si tengo déficit de hierro, ¿qué tipo de anemia tengo? Sí, pero ¿qué tipo? Microcítica e hipocrômica. ¿Por qué? E aí?
puede tener macrocística, puede ser normocítica, perdón. Por eso depende de lo que tenga mi paciente, puedo tener varios tipos de anemia, ¿verdad? Y también estos pacientes que suelen presentar hemorragia digestiva alta suelen tener el test de Guayaco positivo, ¿verdad? Hipoproteinemia. ¿Por qué produce la hipoproteinemia en estos pacientes? Uno por consumo. Después, otro factor que puede llegar a poner. ¿Por qué? Absorção, Intestino. por causa do metabólico. Mala absorción. Ese puede ser también, ¿verdad? Mala absorción, déficit de aporte. ¿Y dónde se producen las proteínas? Ah, no fio. Y cuando hay metástasis puedo tener enzimas hepáticas tan elevadas, el GPT-GOT, cuando hay alteración del nivel hepático. Acá, creo que fíjense. No existen marcadores tumorales específicos. ¿En qué caso yo pido los marcadores tumorales que más suelen ser alterados en el nivel gástrico? Son el antígeno carcinoma embrionario, ¿verdad? Es decir, CA19 y el que más se asocia es el 72-4. ¿Sí? El que suele ser un poco más específico. Mas esse não é específico. Ele é Ninguno. só relacionado. Sí, ninguno, pero el que más suele alterar es el 72-4. Y el alfa-fetoproteína, ¿en qué tipo de cáncer suele alterarse? ¿Cuál es el cáncer que altera el alfa-fetoproteína? Acho que é difuso. Hígado, sí, hígado. Y cuando hay una asociación con el hígado, suele tener aumentado también de alfa-fetoproteína y además pronóstico porque probablemente una metástasis. Pero como dice ahí, a nadie se le pide como para diagnosticar el cáncer gástrico. A estos pacientes se solicita estos marcadores para ver si el paciente mejoró. Por ejemplo, cuando el paciente se sometió a una cirugía, para ver si hay buena mejoría con esa cirugía, se le hace el seguimiento midiendo los marcadores tumorales. O esos pacientes que hacen una quimioterapia no adyuvante, o sea, adyuvante, para hacer el seguimiento, para ver si hay mejoría, se les suele pedir estos marcadores tumorales, pero nunca para diagnóstico, ¿sí? El diagnóstico dijimos que se hace por endoscopía y toma de biopsia y tiene una sensibilidad y especificidad mayor al 95%. Y ven ahí, se toma 6 a 8 biopsias. En el borde de la... Se recuerda que nunca se toma biopsia de la úlcera o de la lesión en sí. Se toma alrededor porque la úlcera ya es tejido necrótico. Ahí yo no voy a encontrar más nada. Tengo que quitar de los bordes donde ahí se están formando la metaplasia. Por eso los bordes y las bases, ¿sí? Esto sería, ya nosotros te dimos esto en todos los tipos. ¿A quién le vas a hacer la endoscopía de urgencia? ¿Verdad? ¿Se recuerdan? Todos los pacientes que tienen mayor a 45 años, dependiendo de la literatura, porque Harrison creo que es 55 y la Sociedad Americana de Gastro, de la parte gástrica, es mayor a 60 años. Eso depende de la literatura, ¿sí? Con síntomas de alarma. ¿Cuáles son? Pérdida de peso, vómito que no mejora, disfagia, adenopatia, pacientes que ya tuvieron úlcera, pacientes que ya tuvieron gastritis, anemia, que no se sabe la causa, masa palpable, ¿verdad? Y esos pacientes que ya se hicieron su tratamiento de la dispepsia funcional y no tuvo mejoría, también se le hace la endoscopia, ¿sí? Hay un estudio en primer mundo, yo creo que en Asunción, a nivel de Paraguay, tenemos este estudio que era ultrasonido transendoscópico, ¿verdad? Y se ve así, uno para diferenciar la parte de la T del TNM del tumor, para saber hasta dónde, hasta qué capa está afectada. También se suele utilizar, pero como le digo, en grandes centros. Yo nunca vi, yo creo que en Asunción también no hay eso. Tipo de una endoscopía que tiene su ultrasonido ahí en la porción distal, ¿verdad? Para poder diferenciar hasta dónde infiltramos menos. Como dijimos, la tomografía se utiliza para ver si hay metástasis a distancia y también para ver la afectación de los ganglios linfáticos. Así que sería la parte de N y M. También sirve para la T, pero también para ver mejor la parte de la T y la N, ¿sí? La N y la M, perdón. Sería esto, ¿ok? La mucosa gástrica como está afectada, está bastante engrosado.
Y esto sería la metástasis hepática. ¿Sí? Para ver eso, serio. La resonancia magnética no se utiliza en cáncer gástrico. ¿Por qué? ¿Qué órgano no ve la resonancia magnética? ¿Eh? ¿Qué órgano no se ve en la resonancia magnética? Hígado no. No se ve. Que no se ve bien la tomografía. Nunca va a ver que la gente le pide resonancia magnética de ese lugar. Estómago. No. Horas. No se hace tomografía de resonancia magnética del pulmón porque no se ve nada. ¿Sí? Por eso no se solicita la resonancia magnética. É sexta-feira, né? Bueno, y el PET scan es mucho más sensible, mucho más específico, ¿verdad? Pero tiene un costo elevado, no hay en todos los centros. Se deja en esos pacientes que vos tenés una duda con tomografía con contraste. Se recuerdan que se hace la infusión novedosa, ¿verdad? Y comienza a captar donde hay más metabolismo de glucosa. Y suponemos que bueno, las neoplasias malignas suelen tener su metabolismo aumentado y eso es lo que capta el radioisótopo y hace una tinción, ¿verdad? Pero si el paciente está infectado o tiene una inflamación, está aumentado el metabolismo en ese lugar. Por eso el paciente no puede estar infectado, no puede tener otra inflamación porque le va a salir también con caimanes, ¿verdad? Esta sería la famosa estadificación. Yo también dije que yo no voy a cobrar esta cosa. Ainda bem. Pero yo he visto que en el examen de Brasil se cobra esto. No. Sí, yo ya he visto, yo ya vi. ¿Qué carajo? Lo que sí que yo he visto, pero para hacer forma grande, obviamente yo no le voy a cobrar, ya le dije también. El T1 se va hasta la submucosa, casi grande, ¿sí? La T2 se va hasta la muscular propia, la T3 se va hasta la parte de la capa muscularis, ¿verdad? Que no sobrepasa la serosa, y obviamente la T4 sobrepasa la serosa. La N1, una o dos ganglios, la 2, 3, 6, la 3 hay 3 ganglios, de la 3 va de 7 hasta 16 ganglios, más o menos así, siendo grande, y es más fácil la M, ¿verdad? M0 no hay metástasis, M1 no hay metástasis. Esta es la parte del TNM, pero ustedes saben que hay otra clasificación donde se ponen los estadios, ¿verdad? Esa es una tabla doble veces más grande que donde cada uno, así, T1, N1, se va a una así, horrible la clasificación. Si bien yo ni la puse porque mi mamá le iba a pedirle eso, es más de los oncologistas, entonces, pero hay la otra clasificación del estadio, ¿verdad? Porque dependiendo del estadio, se hace el tratamiento, ¿sí? Pero no le puse. El único tratamiento curativo del cáncer gástrico es la cirugía. Pero vamos a ver que las cirugías suelen ser bastante agresivas y las pacientes no suelen tener ya habilitado para esa cirugía. Porque la mayoría de los que tienen 55 años ya tienen comorbilidad, ya infartaron, ya tienen afectación renal, hígado, vascular, ya suelen ser pacientes complejos que no van a tolerar esa cirugía bastante agresiva que yo le voy a mostrar, ¿sí? Pero el único tratamiento es quirúrgico. É tipo assim, já descobre mais avançado. Então, geralmente. Ya ni no es indicado a cirugía, y ya es paliativo la Então, otra. outra coisa, esqueci o que eu ia falar. Pero como dijo la compañera, la mayoría de las veces ya es muy avanzado, así que ni criterio quirúrgico ya tienen estos pacientes. Sim, e a própria cirurgia de gastrectomia pode causar um câncer, né? También, pero mira la cirugía que se realiza. Si esto vas a tener una buena calidad de vida, no vas a tener una buena calidad de vida con esta cirugía. Como ven, está la gastrectomía parcial, donde se deja un remanescente gástrico y se hace la reconstrucción del Bilderberg, que es la duodenostomía, ¿verdad? Se hace la anastomosis con el intestino. Estos pacientes suelen tener una mejor sobrevida, ¿verdad? Lo que hace la parcial nomás.
Pero imagínense la que se hace la total. Coitado. Se hace una unión, eso va a tener una autonomía. Imagínate tampoco pasa la comida directamente acá, no se absorbe nada, no hace nada. Así que es muy agresivo. No. Uma é bypass e outra sleeve, né? ¿Cómo? Sleeve e bypass. Vai. Não. No. Bypass é explicar? No. No. Sería diferente. Es diferente mirar para el bypass. No, es diferente. Yo no me quiero meter mucho en la parte de quirúrgica, pero ese no es bypass. No, es diferente. Até porque eu não gosto, fala. Una parte no me gusta casi nada. Doutora, só deixa aquela parte ali do dedo para continuar a solução do pâncreas, né? Exactamente, sí. Ahí tenía mejor menor complicación, una absorción. Pero igual es muy agresivo el tratamiento de estas cosas, de esta cirugía. Por eso el paciente primero tiene que poder tolerar la cirugía. Imagínate un paciente que tiene infarto, que tiene bloqueo renal, que tiene afectación hepática. Muere ahí la cirugía. O no tiene buena sobrevida y muere enseguida después de las complicaciones que tiene. Se hace supuestamente un reemplazo, se dobla el intestino para que se quede bueno como una estructura, para tener por lo menos para un poco de almacenamiento, pero igual esto no le veo ni un poco sano. Sí o sí, hacerlo de licencia sería. Bueno, esas son las cirugías. Todos los pacientes que tienen ya un cáncer avanzado ya se van a la cirugía o directamente a quimioterapia. Neoadyuvante sería lo que se hace antes de la cirugía para mejorar un poco el tumor y después se hace la cirugía. Pero si no mejora con eso, ya es totalmente paliativo, ya no es manipulativo, ¿sí? Estos serían los criterios que ya no se tocan, ¿verdad? Ya ni no se hace quimioterapia neoadyuvante, ya se va totalmente para lo paliativo. Los pacientes que tienen NT o N4, los pacientes que tienen metástasis a distancia, obviamente ya es totalmente paliativo, ¿verdad? Como les dije, en países más avanzados donde se hace el screening, se diagnostica en este estadio y solo se hace una recesión quirúrgica transendoscópica y la sobrevida de 85 a 90%. Así que ellos consiguen detectar antes, le tratan y los pacientes tienen una buena evolución en el futuro. Por eso yo Ele veio como um paciente fez uma redução de estômago, né? casi va a tener una buena sobrevida, ¿verdad? Claro que van a tener también sus riesgos, ¿verdad? De poder desencadenar nuevamente y todo más, pero tienen una buena sobrevida porque van a ver que los otros pacientes en 5 años ni 5% no viven, a 5-15% más su sobrevida. Por eso ellos detectan en esta etapa y ya le tratan en esta etapa a los pacientes. Al contrario de nosotros que ya llegamos a este nivel, que ya es avanzado. Si primero tolera la cirugía, se va directo a la cirugía. Si no, primero se hace, como le dije, la quimioterapia neoadyuvante más poliquimioterapia. No es que solo reciben una quimioterapia, suelen recibir 3 a 4 quimioterapias. Imagínense recibir tanta cantidad de quimioterapia. Ustedes saben que la quimioterapia le debilita bastante a los pacientes también, ¿verdad? Algunos ni toleran esto, ¿sí? Por eso se quedan totalmente como tratamiento paliativo. Y si es que consiguen pasar esta etapa y hay una mejoría del tumor, una disminución de la invasión, se opta por una cirugía, pero depende de la evolución del paciente, ¿verdad? Qual que é essa neoadyuvante? Neoadyuvante es la quimioterapia que se hace antes de la cirugía. Y adyuvante lo que se hace después de realizar ya la cirugía, ¿sí? Eso es lo positivo y adyuvante es diferente. Todos estos cánceres avanzados son los que tienen del dedo para adelante y una afectación del nervio. Imagínense, todo lo que ya sobrepasa la glucosa llega a esto. Malísimo pronóstico. Quimioterapia antes para tentar reduzir. Reducir la invasión y después intenta operarse, ¿verdad? En la Também reducción. isso já arregaça o paciente. Si desde el comienzo, si ya no es así, ya mal pronóstico. Mas para a prova a gente tem que saber que é cirurgia e quimio. Ou precisa saber cada detalhezinho assim. No, eso no diría que A inmunoterapia ajudaria o prognóstico do paciente? muy bien, voy a hablar aquí adelante de la inmunoterapia. Yo no voy a acordar el nombre, no hace falta que sepan el nombre, solo sepan que hay quimioterapia, radioterapia que le tienen que hacer, ¿verdad?
dirigido, como dice la compañera. Hay un 15% de los adenocarcinomas gástricos que tienen la mutación del gen HER2, ¿verdad? Se le hace la biopsia, se le hace el test. Si tiene positivo con ese HER2, se le hace el tratamiento dirigido, ¿verdad? Y el tratamiento que se le hace es con este trastuzumab, que es mucho mejor tolerado que obviamente el tratamiento dirigido es mucho mejor que la quimioterapia, porque ellos atacan a las células, solo a las células malignas, a diferencia de la quimioterapia que ataca a todo. Es tratamiento más caro, ¿no? Obviamente, y no Aquella, todos, ¿no? y lo peor que no todos tienen el HER2, ¿verdad? Porque si no tiene eso, no se le indica al otro que no va a tener mejoría. ¿Sí? Doutora, esse trastuzumab é o nome da terapia? Sí, el nombre de la fármaca, ¿sí? El pronóstico de supervivencia global de 5 años es solo 5 a 15%, por eso es la causa del segundo cáncer que más mata a nivel mundial. Y el seguimiento, si tuvo una mejoría con el tratamiento quirúrgico, se hace el seguimiento de 3 a 6 meses, los primeros 1 a 3 años, a partir de los 3 años, cada 6 meses, y después de eso anualmente se hace la endoscopia, ¿sí? Eso significa. Y hay que monitorizar siempre a estos pacientes. Esta es una estadística de este año, donde se vio que la supervivencia en 5 años, algunos dicen que ya están mejoría en la parte de Asia, por eso aumentó al 35.7%. Pero igual, si ven los casos nuevos de este año, solo en este año es de 26.500, ¿verdad? Y causa de muerte de 11.130, ¿verdad? Es mucho todavía, lastimosamente. Gracias. Gracias. Cáncer gástrico, solo cáncer gástrico, no falta el cáncer de esófago. Não, doutora! Parece más corto, gente. Ai, Jesus. Nossa senhora. Não tem mais cérebro. Já foi. Nossa senhora, morri. Cáncer no me gusta ver. Qué odio tengo para hacer. Eu também fiquei com seu câncer. Ay, odio. Si era por mí, gente. Quantos slides, doutora? ¿Cómo? Quantos Slides? É. 31. Nossa, vai ser rapidinho. Vai ser rapidinho. É a doutora Armor. Ela não farmou, né? ¿Quién es doctor? Cirurgião. Cirurgia. Ele fala, vai ser rapidinho. Aí esse rapidinho demora 5 horas ainda pra acabar. ¿Cómo se llama? Ahí me olvidé su nombre. Luis. Juan Carlos. Ah, entonces no. No, no me Esse é o outro. A senhora conhece ele assim, a senhora não. É o esposo da doutora da Saia. Ah, ya. Bueno, A senhora não conhece por nome. no, yo no me conozco a la gente por nombre. Yo tengo dificultad para saber los nombres de la gente. Así Yo también. con los pacientes la misma cosa. La gente me dice, doctora, el paciente está curado. Yo, ¿quién es él? La neumonía. Ah, ya le. Yo nunca memoricé el nombre de la gente. Bueno, siguiendo para poder terminar, ¿verdad? No, las dos lo que se van a hacer. Ponte que no puse cáncer de duodeno, porque hasta los duodenos debería de entrarse. ¿No? 11h41.